Eh, lo único que hice, bueno, lo único que hice entre comillas es tome esto y como siempre le digo, a ver, mover o copiar y le dije, crea una copia, ¿sí? Crea una copia, aceptar y bueno, pues ahí me pone esta, pero cuando le puse eso, pues ya dije, esta va a ser la de ácido arsénico arsenioso y voy a hacer los cambios respectivos. Eso de que lo único que hice fue, sí, para tener todo, digamos, el machote para la siguiente. Ujú. Pero la voy a eliminar esta que acabo de crear porque ya está ahí. Y entonces llegué a esta parte. Y entonces cuando le digo, lo único que hice fue copiar, pues sí, fue copiar y agarré todo el machote, pero hay que cambiar todo. El valor de potencial, los valores de beta, o sea, de beta de protonación, con ello cambian los pKs, beta de protonación del reductor, con ello cambian los pKs, y nada más ni nada menos, pues toda la chamba que está involucrada en las expresiones. O sea, todo está cambiado, ¿sí? Esto, pues sí, 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 nos lleva un buen rato. Cambian todas las expresiones de manera en MATLAB y nos lleva un buen rato. Hasta a mano nos lleva. Entonces, lo único que les quiero mostrar que es el par ácido arsénico. Ojo, aquí fíjense bien. También esto es bien importante. Así como me lo presentan las tablas, al menos las tablas del QGIS, tenemos que es ácido arsénico y vean ustedes que en este caso me pone como HASO más 2 de agua, ¿sí? Así lo quiso poner el autor, pero nosotros sabemos que si una de estas moléculas de agua la integramos a esta, o sea, si lo puedo poner como HASO3, no, me lo está poniendo como HASO2, más agua, pues esto pues va a ser igual a H3ASO3. Ahí está. Eso es igualito a lo que estoy poniendo ahí. ¿Sí? Igual, me hubiera podido poner este término, ¿sí? Este de H3ASO o H3ASO4. El rojo es, bueno, este va en azul porque pues es del reductor. Pero también me lo hubiera podido poner este término H3ASO4, así, y que esto va a ser igual a HASO3 más agua. O sea, es como si lo estuviera hidratando o deshidratando a gusto del cliente. Ay. Es que me sobró esto. O sea, el ácido arsénico, ustedes lo van a poder encontrar en alguna literatura como HASO3. No se confundan, ¿sale? HAS agua es H3ASO4. ¿Está claro? Entonces, pues aquí el autor, pues, sus razones se debió de haber tenido, entonces lo puso como HASO2 más agua. ¿Y por qué tiene dos aguas? Pues porque recuerden que la expresión original que yo estoy poniendo aquí, bueno, la que yo estoy poniendo aquí como H3ASO3, pues libera una molécula de agua. Entonces, una molécula de agua per se que se está liberando en la expresión principal, más la otra que está poniendo ahí, que es la que está como si estuviera
quitando una molécula de hidratación, pues por eso me sale aquí que son 2 moléculas de agua. Entonces, si la ponemos como en otras tablas existe, en donde es directo de H3ASO4, H3ASO3, pues entonces es el mismo par. ¿Ok? Muy bien, entonces tenemos la reacción principal, que es una semi-reacción, redox, y entonces expresamos ahora sí, ponemos la expresión de Nernst, ¿sí? Que sería E0 del par involucrado a pH de 0, H3 ácido arsénico, multiplicado por el H más al cuadrado, porque son 2 protones que se intercambian, dividiendo el ácido arsenioso. Y bueno, pues haciendo toda la talachita tratándolo de poner en función de pH, pues me queda esta expresión general, ¿sí? De aquí paso acá. Y entonces mi expresión general ahí está, y que es la que voy a utilizar más abajo para que nosotros podamos llegar a la expresión que está considerando las alfas. Pongo a que va a ser igual el ácido arsénico condicional, que involucra a todas las especies en las que está. Establezco que todo esto se puede simplificar poniendo una alfa de ácido arsénico y ya después despejo la concentración de la especie de interés, que es el ácido arsénico, y me va a quedar que va a ser la concentración condicional entre el alfa de esa especie. Lo mismo, todo esto que estoy haciendo aquí, pues se hace para el arsenioso, nada más lo voy a hacer una vez, y entonces tengo que el ácido arsénico, para tratar de encontrar sus expresiones correspondientes, ¿sí? Puesto que se está desprotonando, a diferencia de lo que habíamos visto anteriormente, que más bien tomo la base completamente desprotonada y se va protonando sucesivamente, aquí es al contrario. Tomo el ácido completamente protonado, ¿sí? Y se va desprotonando de manera sucesiva hasta llegar hasta la base completamente desprotonada. No es lo mismo. Y entonces me queda en función de las Ks, las habituales, y las Ks, digamos, etiquetadas como, pues aquí se está trabajando, y entonces llego a este valor de alfa. No lo veo. ¿Dónde está el formato? ¿Dónde dice formato? Ay, caray. Bueno, entonces, esta es mi expresión que me interesa. Lo mismo hago para el fosforoso. Y bueno, pues ya saben ustedes, para poder llegar a las zonas de predominio y cuántas hay, pues desde el principio yo podría saber cuántas hay. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántos valores de pK tiene el fosfórico? 3. ¿Cuántos valores de pK tiene el fosforoso? 3. Entonces la reglita decía, suma los valores de pK y además después les sumas el 1 y entonces esto me va a dar que el número de zonas que yo espero tener, puesto que no hay pKs comunes, deben de ser 7 zonas. Y entonces esas zonas son las que voy a estudiar desde el inicio, para que no estén, ay, ¿y cuántas son? Desde el inicio se puede hacer eso. Son 7 zonas. Establezco 7 zonas con una escala de pH puesta. Aquí no le estoy poniendo a escala, pero tengo 2.1, 6.7 y 11.2. Para el fosforoso son 9.1, 12.1 y 13.4.
Y los acomodo, pues, de alguna manera para que me representen y yo pueda ver que efectivamente, no se empalman. O sea, los PKs. Entonces tengo una, dos, tres entre estas zonas, cuatro, cinco, seis y siete. Y ahí están los valores de pH. Muy bien. Con las especies que yo tengo, por ejemplo, desde la escala, desde esta, pues yo sé que en la zona número 1 las tengo las dos protonadas. ¿Sí? Voy a poner un cursor de esos que me invento. Entonces, para que sea más fácil, que ustedes no se me pierdan. Relleno de forma, sin relleno, contorno de forma de rojo, un poquito más grueso. Ahí está. Entonces, este es mi cursor. Así para que me vayan siguiendo. Entonces, yo voy observando que en esta zona las especies predominantes son las 3 veces protonadas, 3 protones para el fosforoso. En la segunda, la especie es 2, ¿sí? Con 3, ahí, 2 con 3. Debe ser un poquito más grande. Segunda zona es esta, ¿sí? 2 con 3. Tercera zona, 1, o sea, esta especie predomina acá, o de acá para acá. 1 con 3, un protón, no, un protón con 3 protones. Zona número 4, ya estoy en la zona número 4, que es esta, de 9,1 a 11,2, de 9,1 a 11,2. Entonces aquí, ¿cuál es la que predomina? Un protón con 2 protones, con la especie con 2 protones. Un protón, especie con 2. 5, de 11,2 a 12,1. 11,2, 12,1. Especie que predomina, 0 protones con aquella que tiene 2 protones. 5, 0 protones del fosfórico, 2 del fosforoso. 6, que es esta zona, 0 protones del fosfórico, 1 protón del fosforoso. 0 del fosfórico, 1 del fosforoso. Zona número 7 y última. 0 protones de fosfórico, del arsénico, perdón. 0 protones del arsénico, 0 protones del arsenioso. 0. Ah, pero aquí tengo fosfórico, ese me faltó cambiarlo. Entonces, bueno, de una vez lo hago. ¿Sí? Pues con razón me estoy equivocando, pues sí, me faltó que este no es fosfórico. Es que esto ya lo hice en la noche, chicos, pero que no crean, sí nos lleva tiempo. Entonces, pero este es también arsénico. Bueno, entonces ya nada más cambio las especies que no la había podido, no lo hice, se me pasó. Y entonces tendría, ahorita veo si todo lo demás está bien y lo checamos. Entonces, ahorita nada más me estoy enfocando en esta parte. Ah. Bueno, pues ni modo. Format. Ahí está. Ahora, pues una vez que tengo estas, pues tengo que balancear en función de número de protones. Entonces, voy a ir verificando el número de protones.
Entonces, yo tengo del lado izquierdo 5 protones, del lado derecho 5 protones. Ya recuerden que el 2, los 2 electrones, eso ni me preocupo, porque siempre van a ser 2 electrones. Y de este lado tengo 5, aquí tengo 3, aquí deben de ir 2. Está bien. Siguiente expresión. Voy a compartirlo de otra manera. Voy a compartir con screen para que me vayan siguiendo. Es fácilmente. Muy bien. Entonces tengo segunda zona. Un protón. Entonces aquí tengo 5 protones. 2 y 3, 5. De este lado debe de haber 5. 2 y 3, 5. Está balanceada con respecto a protones. Siguiente expresión. 5 protones del lado derecho, del lado izquierdo, un protón, 4 protones. Está balanceada con respecto a protones. Del lado izquierdo, ¿cuántos protones? No, derecho. Tenemos 2 y 2, 4. De este lado debe de haber 1 y 3, 4. Está balanceado. Del lado derecho, ¿cuántos protones hay? 4. Del lado derecho hay 4, del lado izquierdo hay 4. Del lado derecho, ¿cuántos protones hay? Hay 1 y 2, 3, 0 y 3. Bien. Del lado derecho, ¿cuántos protones hay? 2. Del lado izquierdo, 0 y 2, 2. Y entonces, ya está balanceado, bien balanceado, con respecto a número de electrones y número de protones, y de ahí saco directamente la pendiente. ¿Cuántos protones? 2. Aquí, ¿cuántos? 3. 3. Claro, aquí le tengo que poner otra vez, como hice un copy-paste, y se me había olvidado en el anterior ponerle que es negativa, pues ahí se lo pongo de una vez. ¿Cuántos electrones? 3 protones. Ahí está, pendiente. 3 y 2, respectivamente. Siguiente zona. 4 protones, 2 electrones. 4, 2. Ahí está. Siguiente. Número de protones, número de electrones son 3 protones, 2 electrones. O sea, el único que estoy cambiando ahí, pues es el número de partículas de partículas, en este caso protones, que estoy intercambiando. ¿Aquí cuántas? 3. 3. Aquí, 2. Y ahí está la pendiente. ¿Cómo llego a la expresión completamente simplificada? Pues pongo el E0 del par que está, creo que están muy chiquitas estas, que está involucrado directamente con sus especies predominantes, ¿sí? Y entonces, en la primera zona, pues es los 3 protonados y la pendiente, pues que aquí ya está. Ahí está. Nada más se la pego. Segundo par, el E0 del par involucrado, que es un protón, pérdida de un protón para el arsénico, 3 protones. Tercera zona, segunda pérdida para el arsénico, ¿sí? Si son para el arsénico, sí, para el arsénico, no para el arsenioso. Nada más que aquí los pares están mal. Profesor, pero ahí no va el potencial cero del par principal, o sea, del H3SO4 y del H3SO3. No, no. Por eso lo estoy haciendo, me voy pasando hasta acá para hacerlo lo más fácil. Ese va a estar involucrando el par directamente predominante. Ya cuando lo quiero poner en función de ese par original
y de pKs, que son todas estas expresiones, todas estas, ahí sí pongo el original, Ah, ya. ¿sí? Vale. Sí, ya quedó. Entonces, en este caso voy poniendo los pares que corresponden. Por ejemplo, en esta expresión lo voy a hacer un poquito más grande para que la vean ustedes también mejor. Nada más que de repente me hace falta ver cuáles son los pares. Vaya. Entonces, bueno, nada más síganme. Por ejemplo, en el arsénico perdió un protón. Entonces pongo el arsénico perdió un protón, el arsenioso no. Y con su respectiva pendiente, que ya sabemos que es de 3. En el siguiente, el arsénico pierde 2 protones, el arsenioso no, y están involucrados 4 protones. En el siguiente, aquí tengo que corregir, además, porque es arsénico, no fosfórico. En el siguiente voy a tener que el arsénico ya perdió 2 protones y el arsenioso pierde 1. Por eso ustedes les digo que vayan apuntando esa partecita, que son claves para que no nos vayamos perdiendo tanto. Y entonces tengo, aquí el arsénico perdió 2 protones, el arsenioso perdió 1 y están involucrados 3 protones. Y pues lo verifico, ¿no? El arsénico perdió 2 protones y el arsenioso solamente 1 y hay 3 protones de intercambio. Entonces ese es este. 2 y 1. Ajá. Siguiente zona. El arsénico pierde los 3 y o sea, otro protón, ya perdió los 3, y entonces tengo el, el arseniato, ¿no? Debería de ser. Y aquí pues nada más ha perdido 1 y hay 4 protones de intermedio. En pues ya el arsénico no puede perder otro, pero el arsenioso pierde otro y solamente me queda con un protón y hay 3 protones de intercambio. Y finalmente, la situación en donde los dos ya perdieron los 3 protones y tengo la pendiente respectiva que es de 2, correspondiente a 2. Cuando yo quiero correlacionar esta parte y poner las alfas, pues aquí no han perdido protones, pues entonces pongo 1 y 1. En la siguiente zona, que es la 2, para el arsénico ya perdió un protón y por eso está involucrado su tercer valor de pK. Por eso pongo el 3,2. Es el único que está. Tercera zona. El arsénico pierde 2 protones, pues deben estar involucradas pues las pérdidas del K3 y del K2. Muy bien. Siguiente zona. Ahora el que pierde un protón es el arsenioso, pues debe de tener la expresión el Ka 3,2 del arsenioso. Zona siguiente, que es la 5. El arsénico vuelve a perder un protón, pues debo de manifestar que esta alfa debe de contener pues ya las 3 pérdidas, K3, K2 y K1. Siguiente zona es donde ahora el arsenioso pierde otro protón, pues es K3, K2. Esta ya no se mueve. ¿Sí? Última zona. Ahora el arsenioso pierde nuevamente otro protón y entonces tenemos K3, K2 y K1. En la nomenclatura que nosotros estamos usando, ¿sí? Esto y sacando y poniéndolo en función de pKs, ya. Pues aquí no hay ningún pK involucrado, no hay ninguna pérdida de protones para el arsénico ni para el arsenioso. Entonces no se están involucrando ningún pK. En sí, ¿sí? Entonces, como estaba en la parte de abajo, me queda como positivo el pK. Aquí
hay 2 pérdidas de protones y entonces es de arsénico con 3 protones a 1 protón involucrado. Aquí empieza a perder el arsenioso el protón, pues se debe de involucrar su pK, ¿sí? Acá, ya está perdiendo los 3 protones, entonces la especie o el pK involucrado sería el que aquí hemos visto en el curso, que sería el 3,0 y aquí el 3,2. Y aquí sería pK 3,031 porque ya perdió 2 protones. Finalmente tendría esta expresión que es donde ya los dos, ¿sí? Ya los dos perdieron sus 3 protones y el pK involucrado es el que yo denomino como pK 3,0 para el arsénico y para el arsenioso. Muy bien, pues ya está ahí. Hay distintas maneras de poder llegar a este resultado. Una vez que ustedes ya saben y han entendido por qué cada una de las expresiones, pues pueden llegar, según yo, relativamente más fácil, porque cuando a mí me enseñaron esto hace años, añísimos, el profesor que utilizaba esto, pues lo hacía porque eso no lo veo, pero en realidad en cada uno de los valores de PKs, por ejemplo, en 2,1, lo que hacía ese profesor era que igualaba, o sea, a 2,1 tenemos confluencia de 2 líneas rectas. Ahí se cruzan 2 líneas rectas. ¿Sí? Esas 2 líneas rectas que se cruzan son las líneas que yo estoy poniendo aquí, que sería, en cierta forma, las expresiones de Nernst. Y entonces, igualaba las 2 expresiones de Nernst cuando ya tenemos Ks involucrados y decía, porque no ponía el valor, ponía el valor de pK, ¿no? O sea, ponía de 0 a pK1 del arsénico. Allí se debe voy a tener una igualdad de esta expresión con esta. Y como el valor de pK era de tanto, calculaba cuál debería de ser ese valor de pH donde se igualaba esta con esta. Y entonces se hacía todo esto igualando esta con esta en este valor de pK, en el otro esta con esta y así sucesivamente se iba, para poder sacar en qué valor de pH, ¿sí? Se cruzaban esas líneas. Entonces esto que ahorita ya con este procedimiento tenemos, y de muchas formas que se ha resuelto, teníamos que, para este ejercicio, de arsénico, porque no soy el único que lo utiliza, ¿sí? De arsénico, que es bien característico, pues nos aventábamos 2 clases para hacer todo y nada más llegar finalmente a lo que nosotros ponemos aquí, a esta expresión, a esta gráfica. Y entonces veamos que en esta gráfica, pues ya no hago mucho hincapié en cómo se calcula, porque ahí ya está calculada de manera automática, siempre y cuando lo haya hecho bien. Y entonces, por ejemplo, para su cálculo, pues ya lo hemos visto. El log de alfa, pues va a involucrar K3 entre H más. Bueno, sería el 1, K3 entre H más. El otro sería K3, K2 entre H más al cuadrado. K3, K2, K1 entre H más al cubo. Ese es para el oxidante. Y una expresión muy semejante será para el reductor. K3 del reductor entre H más. K3, K2 entre H más al cuadrado. K3, K2, K1 entre H más al cubo. L0, ¿cómo se calcula?
Pues ahí está. Es 0, 0.06, número de electrones intercambiados. Como a final de cuentas me queda en función de los logaritmos, el logaritmo de alfa del reductor en función de menos el logaritmo del alfa del oxidante en función de H más, ¿sí? Menos el término, bueno, que siempre debería de aparecer, que es el original, menos 0.06, número de electrones intercambiados, por el número de protones intercambiados por la variable que es pH. Y entonces, pues ya me sale esto. Ahí me sale. Yo lo único que hago ya a mano, por ejemplo, es pues poner esas rayitas en donde realmente van a haber cambios de pendiente. Una es en 2.1, porque es su valor de pK1, el otro es 6.7, en 6.7 para el oxidante, y en 11.2 para el oxidante. Ahí está. Para el reductor, 9.1, 9.1, ahí está. Ahí hay un cambio de pendiente. El segundo es en 12.1, 12.1. Y el tercero en 13.4, 13.4. Y ahí está. Ya nada más trazo estas cositas, les pongo esto a la manita, pongo las especies predominantes, 3, 2, 1, 0 protones, 3, 2, 1, 0 protones. And that's it. Y eso es todo. Yo espero que al final del semestre me crean que prácticamente todos los equilibrios se manejan igual. Y todos los equilibrios me refiero a que ahorita estamos viendo redox acidez, pero cuando veamos redox complejación va a ser prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, yo les voy a dejar lo siguiente. Y también para que haya sentido con algunas ¿cómo se llama? De las, pues de las prácticas que ustedes hacen en analítica 1 o experimental 1. Ahí, por ejemplo, se tiene la valoración de permanganato con, bueno, más bien, en algún momento dado, ustedes preparan ácido oxálico y valoran con permanganato. Y entonces, vamos a estudiar rápidamente, en el caso del permanganato, yo no voy a cambiar todas las ecuaciones, nada más voy a ver cómo ocurre, pero no voy a hacer todos estos cambios. Es más, muchos se tienen que borrar. Es más fácil borrar, es un clic y me lleva un segundo. Y entonces tengo el par de permanganato, este es un oxidante fuerte, tiene un valor de potencial de 1.51, oxígenos y aquí ninguno, y entonces se balancea. Y tenemos que ese es el valor de potencial. El permanganato es un ácido fuerte como tal, o sea, el ácido permangánico debe ser un ácido fuerte, no tiene un valor de pK. El manganeso 2 más, bueno, fíjense bien que aquí el manganeso 2 más, tendría que comprobar si el manganeso 2 más, si el manganeso 2 más forma complejos. Bueno, eso lo trabajaré en complejos, pero bueno, mejor así, lo voy a trabajar en complejos. ¿Sí? El manganeso, de acuerdo a esta expresión, ¿sí? Pues me da manganeso 2 más. Y directamente que tengamos por aquí una molécula que está liberando protones, no la tenemos de manera directa. Pero podría ser posible que el manganeso 2 más forme complejos con OH
y de alguna manera, pues, voy a tener un PKC, una log beta, una beta o betas de complejación con OH, y eso me daría pie a PKCs. Entonces, si nada más considero esto, por el momento, ¿sí? Si nada más considero esta información que tengo ahí, y además, considero que ninguno de estos pares, ni el permanganato, ni el manganeso 2 más, tienen valores de pK, ni tampoco se complejan con OH. Entonces, podría decir que el número de, en este caso, podría cambiar esta parte, como que ahora mi especie es MnO4, permanganato. Ujú. ¿Cuántos electrones se intercambian? 5. Sí, ¿Cuántos protones se intercambian? 8. 8. 8. Para dar manganeso, 2 más. En este caso en particular tendría o podría borrar todas estas especies porque nada más voy a tener estas. Entonces las borro. Y vean ustedes que también, ojo, también están desapareciendo las especies que están en el diagrama, ¿no? O sea, hay que vincularlas. Ahí están. Yo nada más tendría permanganato, manganeso 2 más. ¿Qué otra cosa tendría que desaparecer? Pues no tengo betas. A ver si no me falla. ¿Ok? No tengo betas. Muy bien. ¿Qué otra cosa? No tengo betas del reductor. Ay, ahí está. Y entonces, por ejemplo, en este caso, mi expresión pues obviamente debe de cambiar, ¿no? Mi expresión debe de cambiar porque me dice, oye, me estás poniendo puras cosas que no conozco. Ujú. Entonces, ahí sí debe de cambiar, pero, pues tengo que, o sea, tampoco está expresada en una forma tal suerte que, por ejemplo, en este caso, el Ka, es que me hacen falta los Kas. Ahí está. Ujú. Entonces, en este caso, los Kas, pues no existen. No existe todo esto. Este no puede ser uno. Este tampoco puede ser uno. ¿Sí? No es lo mismo que sea un K de uno a que no exista, ¿eh? Entonces, en mi expresión, pues yo veo, por ejemplo, que en este caso en particular, ujú, como no hay, como no hay ninguna protonación, pues en realidad esto es uno. Ahí está. El log de alfa, pues nada más me va a tener uno, porque no se está protonando ni estoy pensando que se compleja. De este otro lado, quito todos. De hecho, si la expresión fuera un poquito más cuidadosa, posiblemente, yo podría saber y podría hacer este cambio sin que hubiera ningún problema. Y entonces, ahí no hay ni alfa, ¿sí? No hay alfa. Del oxidante, bueno, sí hay el alfa, vale 1, ¿no? Su logaritmo vale 0 de los dos. Y entonces, pues por eso aquí ninguno despega. Y entonces ya cuando calculo el potencial, ya le digo, a ver, ponme el valor de potencial, número de electrones intercambiados, ya sé que debe de poner 5, el multiplicado por el logaritmo del reductor, del alfa del reductor en función de H más, y la expresión es exactamente la misma de la anterior, esa no la cambié.
Y de hecho hay una partecita en donde, digamos, me salió aquí por una expresión que no le pareció en el alfa del oxidante, pero puedo quitar todo lo demás como lo hice o lo puedo dejar. Nada más que sí hay una partecita que no checó y entonces por eso no me salían. Y ahí ya tengo. Ese es el valor de potencial condicional del par permanganato manganeso. No tengo valores de pK. Ah, bueno, pues se los quito. ¿Para qué les pongo esto? Lo quito. ¿Cuántas zonas de estudio? ¿Cuántos valores de pK tengo del permanganato? 0. ¿Cuántos valores de pK tengo de manganeso 2 más? 0. Más 1, una sola zona. Eso es lo que me salió, una sola zona. Y entonces, todo esto, pues nada más tengo una sola zona y tendría que borrar, ¿sí? Tendría que poner, ahora sí, que el pH va de 0 a 14 y todo lo que puse aquí, todo esto, pues me lo tendría que volar. Todas estas expresiones y la única que me queda es la original. ¿Sí? Bueno, eso lo quitaré en algún momento dado. Hasta tristeza me da porque se lleva uno un buen rato. Ujú. Y entonces ya tengo cuál debería de ser mi expresión de permanganato, ¿sí? O sea, ¿cómo se llama? Mi, mi diagrama. Obviamente nada más estoy considerando el par permanganato manganeso 2 más. Hay algunas veces que no puede ser esto tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque el par que estoy considerando a lo mejor dismuta o cualquier otra cosa y entonces no necesariamente debo de considerar un solo par redox, ¿sí? O sea, por ejemplo, si tengo el yodo, yoduro, yodato y cuestiones de esas, pues entonces no es tan fácil porque hay estas especies son anfolitos, algunas veces son inestables o estables en ciertas zonas y entonces debo de tener cuidado para que no solo presente un solo par redox, aquí nada más estoy representando un solo par redox, permanganato, manganeso. Y entonces su valor de potencial, ¿sí? Es mi línea verde que tengo ahí. Efectivamente, nada más hay una sola pendiente, hay una sola zona y la pendiente va a ser 0.06 entre 5 por 8. ¿Cuál va a ser la ordenada al origen? Pues la ordenada al origen va a ser el E0 de permanganato, manganeso 2. Nada más. Muy bien. Pero también se titula, bueno, ¿preguntas? No. Bueno, entonces, yo les había dicho que se titula con, o se titula el ácido oxálico. Y el ácido oxálico, bueno, también hice copiar hoja, ácido oxálico, y entonces tengo que el ácido oxálico es un ácido que está 2 veces protonado, que aquí me da la constante de disociación, que sería, en cierta forma, fíjense bien, aquí lo que me está dando es el pK2,1. Este valor de 4 es el pK2,1. Aunque aquí Rimbaud no lo escribió así, pero el que me está dando aquí está involucrando 2 pérdidas de protón. Entonces, este sería el pKa 2,0. Óigase, el inverso de beta 2, de log de beta 2. Ahí sí, las betas sí son globales, ¿eh? Esas sí están definidas como globales. Entonces, eso es lo que me está dando ahí. Y vale 5.1.
Log de beta 1 es 4, log de beta 2 es 5.1. PK 2.1 es de 4, PK 2,0 es de 5.1. Y entonces, digamos, su par, el par redox para esta reacción, pues es, en este caso, el oxidante. ¿Sí? Si ustedes busquen, es más, búsquenlo rápidamente, por favor. Busquen rápidamente cuál es el par. Pues, se va de, es más, ustedes lo deberían de saber. Pues si ya pasaron experimental 1, analítica 1, ¿cuál es el par de par redox de ácido oxálico con quién? ¿Oxalato? Pues lo bueno es que ya hicieron la práctica 2 veces, ¿verdad? Con CO2. Entonces aquí mi oxidante sería CO2 y el reductor sería el ácido oxálico. Y entonces tengo que balancear. Aquí mi reacción principal, pues obviamente, pues tengo. Aquí sí ya no hice la chamba de cambiar todo eso, debe de ser su chamba de ustedes. Entonces, ese debe de ser su trabajo. Entonces tengo CO2. CO2. Y que me debe de dar ácido oxálico, que es el reductor. Obviamente, pienso que ustedes saben que tiene que reaccionar con un oxidante con un reductor. ¿Ok? Ahí está. De CO2 a ácido oxálico. Muy bien. Primero, bueno, pues primero empiezo inclusive con esta situación, que no sé cuántos electrones, no sé, no tengo idea de lo demás. Ay, pero no voy a quitar esto. Ok. Díganme, mientras yo voy y me fumo un cigarro, balanceenme esa reacción, por favor. Hey, vamos a despertar a mi hijo. Bueno, díganme, ¿cómo queda? 2 más 2 H más 2 CO2 más 2 H más 2, más 2, 2 CO2 más 2 ¿qué? H más. 2 H más. ¿Y qué más? ¿Y ya? ¿Cuántos electrones? ¿Cuántos electrones?
2, ¿no? Sí está bien así. Ahí está. Ujú. Pues dos electrones. Y eso, pues obviamente, es muy fácil. Recuerden que si no pueden balancear directamente con los electrones, y sobre todo eso va a ocurrir con moléculas orgánicas. A veces no es tan fácil de decidir, ¿sí? Cuántos electrones están cambiando. Pero recuerden que el proceso de oxidación es pérdida de electrones y el de reducción es ganancia de electrones, ¿sí? Pero también lo podemos ver como pérdidas o ganancias de protones. Una oxidación es cuando una molécula gana oxígeno y una reducción es cuando la molécula pierde oxígeno. Pero también desde el punto de vista de hidrógenos. Una oxidación es cuando pierde hidrógenos y una reducción es cuando gana hidrógenos. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, yo veo que de CO2 para ácido oxálico se están ganando 2 protones. Más Entonces, de 2 aquí para acá H2O, hizo ¿no? una También. reducción. ¿Sí? Pero en este caso, el número de oxígenos que nosotros tenemos de aquí, de este lado, son 4 y aquí tenemos 4. Entonces, el oxígeno, como tal oxígeno, no me da pie para decir se está oxidando, ¿sí? Porque aquí tenemos 2 por 2, 4 oxígenos y aquí tenemos 4. Desde el punto de vista de oxígenos no hay intercambio. Pero si vemos, de aquí para acá no tengo, de esta molécula no tengo hidrógenos, pero aquí sí tengo 2. Entonces está ganando 2 hidrógenos. Por lo tanto, si gana hidrógenos, se está reduciendo. Y la otra cosa que les había dicho es que las cargas del lado derecho, cuando ya está perfectamente balanceado, ¿sí? Debe ser igual a las cargas totales que está del lado izquierdo. Si nosotros fácilmente hubiésemos podido ver que nos hacían falta 2 protones y estos tienen carga positiva, pues de este lado me debe de quedar una carga de 0 en total. Y entonces la única opción es que aquí, ¿sí? Tengamos 2 electrones con 2 protones. Esto es 0 y me va a dar 0. Entonces, bueno, pues esta es mi reacción total. Y entonces tendríamos cuántos electrones, intercambio para esta reacción, 2 electrones, 2 protones. Tendría que poner aquí, por ejemplo, ya teniendo los valores de beta y los valores de beta que me da el Rimbo son de 4 y 5.1. Entonces, 4 para el reductor, que es, en este caso es ¿cómo se llama? El ácido oxálico, que es este. Y aquí 5.1. Y este ya no existe. Y de este lado, pues no tengo ningún valor de pK. No, sí tengo. Sí tengo. Sí podría tener. Porque el CO2 en agua, ¿qué me forma? ¿Qué forma? El ácido carbónico. Ácido carbónico. El ácido carbónico. Entonces, si yo quiero poner esta expresión como que se libera, porque puedo poner eso, ¿sí? Pero no lo voy a hacer aquí, pero ojo, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo ácido oxálico, tengo un pH muy ácido, como estoy agitando el ácido carbónico, se puede, bueno, perdón, el CO2
puede quedar como ácido carbónico, pero también puedo suponer que inmediatamente se va, es decir, salen burbujitas y se va. Ujú. Bueno, pero por ejemplo, si yo no considerara esa situación, ¿sí? Pues entonces aquí pues tendría que quitar esto, o sea, que tuviera eso, pero si no, le puedo perfectamente dejar los valores de pK. Es más, si lo hago así, tendría que buscar cuáles son los valores de pK del ácido carbónico. ¿Tú te lo sabes, Gloria? Rápidamente deben ser como 6 y 10 punto y fracción, pero no me lo sé. No, pues, si no vemos ahorita. A ver, docencia. Es 10.1 y 6.3. Los pK Más son bien 6.3 y 10.1, 10.1. Ajá, sí, 10.1 y 6.3. 10.1 y el beta 2 es 6.3, ¿verdad? Sí. Entonces serías 16.4, el beta 2, 16.4. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, si yo tuviera esa situación, bueno, pues tengo que poner aquí, pues que en realidad este está protonado y le tendría que poner HCO3, ¿cómo se llama? Ácido carbónico para darme, bueno, no, más bien, pues sí, porque mi reacción va a ser de derecha a izquierda, de ácido oxálico para dar ácido carbónico y tendría que involucrar también agua, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tendría que hacer aquí? Pues aquí, por ejemplo, le tendría que poner que en esta parte, el que no le gusta algo es K3. En esta expresión, pues quito. Ah, es que tiene un cero ahí. Ya sé por qué. Ya sé por qué me está dando eso. Quito la expresión de una tercera protonación. Ah, pues ahora salió peor. Ok. No, no, está bien. Tendría que, eso sí, no hice la prueba que no tuviera ningún problema con esta situación de los Ks. Ah, sí. Sí, ya sé por qué. Ay, ya sé por qué está. Vean ustedes que aquí me estoy peleando con la situación siguiente. Vean. Para que no me ponga aquí unos valores de pK cuando no existen, pongo una condicional, pero esta condicional está considerando nada más una cierta condición. Y entonces, aquí, por ejemplo, tengo esa condicional y como tengo esa condicional, cuando yo le cambio y que no existe ese valor, que no existe valor para que aquí no me ponga ningún valor, tengo que poner esa condicional, pero tengo que completarla para que no me ponga aquí un error porque me dice, oye, no tienes y me estás mandando algo que no existe. Entonces esto se arregla quitándole la condicional, por ejemplo. Eh, ¿Dónde está encontrando? Ah, el paréntesis. Entonces, si aquí yo le quito la condicional, ahí está, ¿ven? Esa condicional no está, tengo que hacerla más completa para que cuando no exista, no tenga ningún problema. Y entonces, si yo estoy considerando que el ácido carbónico se está protonando, o se está desprotonando, ¿sí? Yo tendría, por ejemplo, porque ya se va a acabar la clase, para el oxidante, que es el ácido carbónico, veo que su valor de alfa, nada más que aquí no me gusta esto,
porque no debe de estar así. Los valores de alfa siempre deben de partir de cero. Ujú. O tener un momento en donde valgan cero. Entonces, bueno, voy a tener que corregir porque por ahí cambié algo. Y entonces, lo que sí veo es que sus valores de pendiente cambian en 6.1 o 6.4, 6.3 y 10.1, eso sí es correcto. Y el otro, que es el ácido oxálico, sus valores de pK son de 4. Por aquí debe de haber un cambio en 4, ahí está. Y el otro debe de ser de 1. ¿Sí? Los valores de pK están aquí. Este, por ejemplo, este no debe de existir, ¿sí ven? Este numerito no debe de existir, porque pues obviamente para eso me servía la condicional, ¿sí? Entonces, esos numeritos, estos no deben de existir, para que no me los pusiera, les puse la condicional, pero bueno, esos son los únicos que deben de existir, pero pues obviamente, pues ya no me salió mi diagramita, porque tengo que ser un poquito más cuidadoso en la parte del establecimiento de las ecuaciones. Y bueno, pues como le había puesto condicionales, pues necesito reformar eso. No le voy a poner condicionales. De aquí en adelante, nada más voy a decir, este valor no es correcto para que no me meta en esta situación. Pero bueno, pues esto por favor, háganlo ustedes, ¿sale? Háganlo ustedes. Muy bien, pues ya se acabó la clase, nada más quiero aprovechar para decirles lo siguiente, son dos cosas. El próximo examen va a ser dentro de 8 días, en jueves. Les voy a abrir otras tareas que no había podido abrirles porque no habíamos avanzado lo suficiente. Y les voy a abrir las tareas incluyendo la que me dijo su compañera hace rato, que es la tarea número 12, hasta que se tenga todo lo que corresponde a redox acidez. A lo mejor son otras 3 tareas, o sea, son 3 tareas en total, o necesitaría ver. Y las voy a abrir desde hoy hasta dentro de 8 días. Es decir, tienen más tiempo sí tienen más tareas, pero tienen más tiempo. Entonces, les voy a abrir esas tareas para que el jueves próximo hagamos el examen, ¿sí? De hasta óxido reducción, acidez. No, yo creo que tendría que ser de óxido reducción hasta complejación. Lo que veamos el próximo martes, hasta complejación, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque vean ustedes que solamente nos quedan 4 semanas de clase. Y en 4 semanas tenemos 2 exámenes mínimo que hacer. Y entonces ya nada más nos quedan 3 semanas de clases. Y en 3 semanas, ¿sí? Tengo que ver reducción, redox, complejación. Eso me va a llevar nada más una clase, porque es muy parecido a esto. Tendría que ver solubilidad, acidez y complejación. Tendría que ver extracción, acidez y extracción, complejación, con complejación. Y por ahí una clasecita de intercambio iónico, porque nunca han visto intercambio iónico, ya no se ve en la parte teórica de analítica 1 y pues por lo menos que tengan eso. Y entonces, lo que les pretendo decir es que solo nos restan 6 clases de teoría, van a incluir 2 exámenes, por eso son los otros, son las 4 semanas que nos hacen falta, y debemos de abarcar prácticamente 5 o 6 temas en 6 clases.
Y entonces prácticamente es un tema por clase. Desafortunadamente. Ujú. Pero precisamente en la manera en que lo estoy haciendo, pues yo pretendo que haya sido pues lo suficientemente robusta como para que ustedes no tengan problema para establecer cualquier otro tipo de reacciones que se van a realizar, que se van a estudiar. Bueno, esa es por una parte. Entonces, y la otra que les quería decir es que se suspendieron los departamentales. Ya les habrán dicho algunos de sus profesores. Bueno, pues entonces es todo.